Buenas tardes, aquí estamos de vuelta. ¿Cómo están? Hoy vamos a entrevistar a Natacha Enríquez Paneico, una maestra metafísica venezolana con la que vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de viajes astrales, eh, vamos a hablar de parálisis del sueño, también vamos a hablar. Tenemos muchas preguntas, muchas que le hicieron a ella y muchas que me hicieron a mí para ella. Así que bueno, vamos a ver si Natacha la vamos a invitar. A Natacha que ya está entre nosotros. Ahí está. Les va a encantar toda nuestra charla. Ya tengo muchas preguntas para hacerle a nuestra maestra metafísica venezolana, que es un genio. Hola, Sis. ¡Ay, ya estás! ¡Qué bueno! Aquí Bueno, tengo mis preguntas, no se las enseño, o sea, las preguntas que me fueron haciendo, porque mi letra, cuando es rápida, no se entiende, la entiendo yo. bueno, mira, te hago la primera porque tengo muchísimas y después vamos charlando mientras. La primera es de Constancia y dice que ella a la noche escucha un silbido acostada y a veces se convierte en un ruido muy apabullante y el cuerpo se le va como para abajo, como que se hunde. Siente que se desprende y cuando se da cuenta vuelve así, pero lo que la preocupa es el silbido y que se convierte en un ruido. ¿Qué sería eso para vos, Natacha? Todo eso forma parte de varias experiencias o varios registros que podemos tener durante el llamado estado de trance, que es ese tránsito que nosotros pasamos de lo que sería la conciencia de nuestro cuerpo físico a la conciencia de el astral. Entonces, claro, cuando una persona no tiene conciencia de que todo eso puede suceder, lo primero que prevalece es el miedo. Entonces, ¿por qué estoy escuchando este sonido? ¿Qué puede ser esto que está pasando aquí? Es decir, empieza tu cabeza a cuestionar lo que sea que esté sucediendo y te voy a dar algunos ruidos, silbidos, voces. eh, Puedes también tener frío, calor, vibraciones, esa sensación como que si estuviese, como si estuvieras cayendo. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de esas sensaciones de, podríamos llamarlo un portal por el que ¿vale? Estamos atravesando, que vendría a ser nuestra propia glándula pineal, que abre ese portal, abre esa puerta hacia la otra dimensión. Entonces, claro, eh, hay personas que empiezan a escuchar todo esto, estos ruidos, estas voces, y inmediatamente dicen, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién se está comunicando? ¿Qué? Y allí tendrían que ya tener las herramientas, primero para elevar la frecuencia, segundo para centrarse, para que eso se aclare, para tener justamente la intención clara de qué hacer en ese momento para atravesar ese portal y hacia dónde quieres ir. Porque no es, ay, me voy a la ajá, ¿y qué es lo que vas a hacer allí? ¿Hacia dónde vas? Es como que si tú estuvieras saliendo de tu casa con el carro y cuando estás en el carro dices, ay, ¿y ahora para dónde voy? Ya tú tienes que tener claro antes de salir en el carro. Entonces, el vehículo astral es un carro, es un vehículo. ¿Ok? ¿A dónde vas a dirigirte? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, todo eso forma parte de estas sensaciones. Y en este momento hay muchísimas personas teniendo además cantidades de pitidos en los oídos, están escuchando frecuencias, se asustan porque no saben qué está pasando, y entonces van al médico, el médico les dice no tienes nada, y resulta que están percibiendo los cambios de frecuencia que están ocurriendo ahorita en el planeta o sencillamente también están escuchando porque se escuchan las interferencias electromagnéticas que están a todo nuestro alrededor. Entonces hay gente más sensible que otra y lo están percibiendo. Dos preguntas tengo con respecto a esto. Número uno, Madame Blavatsky dice que en el momento de la muerte, cuando se desprende el alma del cuerpo, viene un silbido. Chan.
¿Repite? Que Madame Blavatsky en sus libros Ah, dice ok. que en el momento de la muerte, cuando vos realmente moriste, moriste listo, en ese momento, un segundo antes, digamos, comienza un silbido, un silbido muy fuerte, y ahí es cuando se desprende el alma del cuerpo. Mira vos. Bueno, cuando me muera te aviso. Sí, yo también te aviso, te voy a visitar y te Te digo. aviso. Pero realmente, como te digo, a ver, pudiera tener que ver con esta parte que es ese estado de trance. Porque en efecto, cuando uno se desdobla, uno siente como un sustico. A mí ya no me pasa. De hace muchísimos años que no me ocurre porque, ajá, desde los 10 años ando en esto. Pero sí hay un, digamos, reto, un desafío, que es esa sensación de que te estás despegando. Y bueno, quizás pudiera sentirse como un chip, pero bueno, Lo no te segundo, podría decir. Ajá. hay muchos equipos a nivel mundial, a mí me lo ofrecieron, pero para tanto ya hago mucho yo y ya más eso sería demasiado. Sé cuál es mi límite, tengo que resguardar mi energía, pero hay equipos de trabajo que rescatan almas. ¿Vos sos rescatista de almas? A ver, eh, cada quien, como dicen por ahí, cada quien se arropa hasta donde le llega la Sí, cobija. Eso es a nivel también energético y a nivel sí. de conciencia. Es decir, sí es cierto que me he encontrado no a la personalidad humana Natacha, no a mi ego, haciendo rescate. Eso no es que uno lo planifica, Mm. voy a ir al astral a rescatar almas. No funciona así. Simplemente se da naturalmente. Es mi yo superior quien maneja mi cuerpo astral en momentos determinados y me muestra. Entonces yo soy una testigo consciente de cosas que están sucediendo en el astral, como podrían ser rescate de niños, de personas, etcétera. Es decir, sí lo he hecho, pero no es que yo me voy a acostar a dormir y digo, hoy voy a rescatar a la humanidad. No, 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 ni a dos personas, ni a tres, cero. Eso no lo manejo yo, solo maneja mi yo superior. Y en la mayoría de las personas, en tanto sea de esa manera, no hay ningún problema. Cuando decís voy a rescatar niños, eso siempre me llama la atención. ¿Por qué están atrapados en el astral? Bueno, imagínate tú, todos los niños que han sido torturados con temas de pedofilia, por ejemplo, sexualmente, o torturados, esclavizados en cantidades de fábricas y lugares en todas partes del mundo, o que han muerto de maneras violentas, es decir, es un alma. Y esa alma, si ha fallecido de una forma traumática, perfectamente puede quedarse cargada de cantidad de miedo y de culpas, de miedos, de vergüenzas, de rabias, de resentimientos, de lo que tú quieras, y pueden estar atrapadas en lugares en el astral y entonces requieren de una asistencia porque están como bloqueados, están Sí, como aislados dentro de sus propios miedos, quizás muchas veces repitiendo eso que ocurrió al momento de la muerte. Es decir, hay todas las posibilidades porque al claro. final nuevamente no es un niño, es un alma. Sí, vos sabés que también las constelaciones familiares rescatan las almas, ¿no? Bueno, eh, estoy segura de que una vez que en una constelación familiar se tocan esos aspectos de la familia, esas energías encapsuladas o bloqueadas de diferentes familiares o lo que sea, ocurre entonces esa liberación para esos familiares. Se los Perfectamente envía a la posible. Es luz, decir, ¿viste? es un vehículo Es un para que vehículo. llegue la luz. Sí, claro. Es una belleza, sí. Bueno, ¿por qué existen tantas religiones y no una sola creencia? Mira qué buena pregunta que hizo una alumna mía. ¿Por qué existen tantas religiones y no una sola creencia? Chan. Fíjate, la conciencia, y esto es un aprendizaje que tuve hace poco, de, bueno, de parte de seres que nos orientan también, seres guías espirituales. La conciencia no tiene creencias. Es decir, la conciencia no se apega a ninguna creencia. Simplemente que a partir de experiencias se va transformando y va adecuándose a lo que en ese momento comprende de acuerdo a esas experiencias que va teniendo, pero no se apega a una creencia. Lo que nosotros llamamos las leyes universales no son creencias, son leyes
que se aplican, las creas o no las creas. Yo creo en que existen las leyes universales. Entonces a mí se me aplican. No, no, yo creo que eso es mentira lo que está diciendo Natacha. Igualito se te van a aplicar. Entonces no son creencias realmente. El asunto es que las creencias, ¿ok? Son, pueden ser creencias religiosas, pueden ser creencias culturales, es decir, cualquier cosa que a ti te liga a una cantidad de parámetros, dogmas, programas que te dicen que las cosas son así y tú lo crees de esa manera, entonces tu vida y tu, ¿por qué? Porque tus pensamientos se van a moldear, a moldar a esa creencia. Por lo tanto, tu vida va a seguir esas creencias y vas a manifestar una realidad acorde con eso que tú crees. Básicamente sería así. Sí, Entonces, ¿qué pasa total. con las religiones? Son creencias también. Son creencias y en efecto muy limitantes. Mm, total. ¿Existe alguna técnica para corroborar que mi otro yo multidimensional me escucha o ayuda? Chan. Qué buena pregunta. Una técnica para hacer. A ver, conozco muchísimas personas que les ha funcionado acostarse a dormir preguntándole a su yo cuántico, dame la solución o inspiración u orientación para un problema, sea de trabajo, de pareja, de salud, de lo que sea, y en sueños reciben la respuesta. Entonces, si nosotros pensáramos que ese otro yo o ese yo superior que vendría a ser lo mismo está justamente observando nuestra realidad desde una perspectiva diferente, pues perfectamente nosotros podemos hacer preguntas y recibirlas. Entonces, una técnica vendría a ser la más básica esa, escribir antes de acostarte a dormir en un cuaderno una pregunta para tu yo superior, una pregunta para tu yo cuántico. A ver, si tú quieres, por ejemplo, no, que yo quiero los números de la lotería, bueno, quizás esa sea complicada que te la responda, pero nada es imposible. No. Pero si tú preguntas eh, cosas relacionadas con tu evolución, con tu proceso espiritual, tu proceso emocional, etcétera, es muy común recibir respuestas en los sueños con respecto a eso. Y adicionalmente, por ejemplo, cuando se está en ese estado de trance que hablamos al principio, en ese momento la persona ya está, tiene la oportunidad de ahí hacer una pregunta. En vez de distraerse con las voces, etcétera, O etcétera, tener decir, ok, miedo tener miedo, etcétera, a hacer decir, una ok, pregunta. quiero hacerle una pregunta en este momento a mi yo superior. ¿Por qué? Porque está tu mente despierta y tu cuerpo dormido. Entonces, es el momento ideal como para hacer ese tipo de preguntas. Y esa sensación muchas veces la tenemos al acostarnos a dormir o al despertarnos en la mañana, cuando nos quedamos un poquito más de tiempo allí, en vez de despertarnos como, ¿sabes? ¡Chu! Sino decimos, ¿sabes qué? Vamos a tomar 15 minuticos para quedarme tranquilo, conectar con mi ser, imaginarme una luz en medio de mi frente, recordar qué fue lo que soñé anoche, cuáles experiencias tuve, te quedas ahí calmado. En ese momento es ideal para hacer preguntas. No hagas 10 preguntas al mismo tiempo, haz una sola. Y muchas veces nuestro yo superior se nos manifiesta con una imagen, una sola imagen. Y esa imagen, como dicen por ahí, vale más que 1000 palabras, Sí, es literal. Entonces, perfecto. bueno, aprovechemos esos momentos para hacerlo. Muy bien. Escuchame una cosita, vos cuando que viajás tanto astralmente, una viajera astrales, Natacha, estamos hablando con una experta en los viajes astrales, eh, ¿te ha pasado de visitar tus vidas paralelas, tus vidas en el multiverso? A ver, me pasa nuevamente de forma muchas veces natural en estos momentos que te estoy diciendo. Yo me tomo el tiempo cuando me despierto de madrugada, para mí es un regalo. Yo, ay, qué rico, me desperté de madrugada. Déjame aprovechar este momento y me empiezo a hacer, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, que la explico en el libro y la explico con muchísimo mayor detalle, por supuesto, en el curso y hay una meditación para lograr esa integración, ese vehículo de luz
eso me eleva la frecuencia, empiezo a sentir la vibración y ya sé que puedo, pues, intencionar ese momento. Se me fue la pregunta. La Vuelve la pregunta es si pregunta. vos visitaste alguna vez el multiverso, tus vidas paralelas. Ya, listo. En ese momento es que a veces me voy, empiezo a conectar cosas y se me va la... Ok. Sí, entonces en ese momento me ocurre muchas veces que me encuentro, es decir, de repente me veo y estoy en otra casa con otro esposo y otros hijos. Y digo, pero como ya me ha pasado muchas veces, empiezo a recorrer la casa, empiezo a ver, empiezo a darme cuenta de quiénes están allí y entro como en una de investigadora de mi otra vida, pero eso dura muy poco tiempo. Yo me doy cuenta de que no es para que yo intervenga, sino solamente para que mantenga la mente abierta al hecho de que somos seres multidimensionales y tenemos vidas simultáneas o vidas paralelas, es decir, nuestro ser se manifiesta simultáneamente en varias expresiones, sean físicas, materiales o en el astral. Vendrían a ser aspectos de nuestro yo creacional. No necesariamente, digamos que vendría a ser nuestra misma personalidad, para nada, serían yo personalidades diferentes manifestados en esas realidades. Sí, a mí me pasó tres veces, tres veces. Okay. Vi que tengo una vida paralela en Alemania, que mi hermana es mi hermana también, y un chico que me cuidaba la casa cuando yo viajaba era el tercer hermano, digamos, y estuve en el velorio de mi padre, que no lo queríamos mucho, y una casa en la campiña alemana, pero Wow. claramente, o sea, muy bueno, sí, me gustaría ir a la campiña alemana a buscar la casa. Bueno, escuchame una cosa, ¿por qué se le abrieron las puertas eh, a ver, perjudicando. No, esta viene con respecto a esto. Vamos con las de Barbie. ¿A qué se debe? No me entiendo la letra, ¿qué momento? ¿A qué se debe la parálisis del sueño? ¿A qué se debe Bueno, la solo, parálisis? Sí, claro, eso lo explicamos al principio. Yo creo que eso ya sí. está claro. Es ese limbo, nuevamente, es nuestra mente está despierta, nuestro cuerpo está dormido. Y nuestra mente está percibiendo cómo nosotros estamos pasando por ese tránsito en donde aprovechamos cada noche al dormir, aprovechamos para atravesar ese portal que vendríamos a ver como que si fuera nuestra glándula pineal, una puerta se abre, una Sí. puerta interdimensional para de acceso a otra dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros normalmente lo hacemos de forma inconsciente, pero si tomas conciencia del proceso, sientes que tu cuerpo está paralizado. ¿Pero por qué? Porque está dormido. Pero espera, Natacha, esa fue Ajá. la primera pregunta, después de rebobinan y Sí. miran. Pero también puede haber parálisis del sueño, también podría ser una entidad opresora. Es muy... en mi experiencia, eh, la persona tendría que darse cuenta de eso. Y el asunto es que nuevamente, a ver, a mí me ha pasado que vienen grises negativos y buscan, eh, digamos, Tomar. fastidiarme. Ni siquiera voy a decir atacar, porque lo que hacen es fastidiar. Y en ese momento yo tomo conciencia y los expulso inmediatamente de mi esfera personal. Pero en un chas, yo exploto en luz y los bichos salen corriendo. Y sencillamente ahí no pasó nada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona entra en parálisis de sueño y no tiene conciencia de lo que está pasando, empieza a sentir miedo. Y cuando tú sientes miedo, tus propios miedos se te manifiestan. Y además, conectas con el bajo astral. Entonces, no es que esa entidad se te apareció allí para producirte la parálisis de sueño, no. Es tú estás en la parálisis de sueño que forma parte de ese tránsito que acabamos de explicar y como tienes miedo y estás conectada al bajo astral, puede que veas una entidad y entonces sientas que algo está pasando. Hay gente que empieza a sentir, porque nuevamente tu cuerpo está dormido y no sabes qué está pasando, sienten que no pueden respirar,
no es que no puedan respirar, es que alguien me está ahorcando, no es que te están ahorcando, es que realmente estás en modo miedo y no estás pudiendo controlar esa situación. Entonces, la gente que tiene parálisis de sueño tiene que aprender a gestionar esas sensaciones para evitar quedarse allí con esas justamente emociones de miedo para aprovechar la ocasión. Lo más difícil es llegar al estado de trance conscientemente. Entonces la gente que tiene parálisis de sueño ya tiene la mitad del camino recorrido para hacer un desdoblamiento. Entonces aprecien lo que les está ocurriendo, véanlo con otra óptica y eso más bien les va a permitir a ustedes fluir. Perfecto. Esta pregunta creo que ya la contestamos. A ver si, mira, ¿cómo podemos conectar con otras líneas de tiempo a través de los sueños? Ya la conect, o sea, no sé si podemos hacerlo adrede, sino que sucede, ¿no es cierto? A mí me pasó 3 veces, por ejemplo. Sí. No sé si lo Es como podemos más natural. proyectar y lograr, sino que te pasa, ¿no? Sí, no, normalmente te pasa. Y otra cosa es, a ver, en efecto, cuando uno está en lo que vendría a ser esa conciencia astral, esa conciencia de estar en un plano en donde la linealidad que nosotros percibimos en la fisicalidad es diferente, es otra perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que desde allí nosotros sí podríamos tener, por ejemplo, conectar con vidas pasadas. Es muy fácil conectar, es decir, tener regresiones espontáneas a partir de esas experiencias. Uno las podría tenerlo. Pero tú agarras y dices, ok, ahora me voy a ir al antiguo Egipto. Pudiera ser que se te dé, pudiera ser, pero no es así tan fácil. Okay, No, pero y una aparte hay que persona que... tener mucho entrenamiento interno de prácticas Sí. metafísicas antes, o sea, estamos hablando de un nivel de metafísico 1000, ¿no? Bueno, a ver, vamos con las de Barbie. ¿Cuál es el motivo por el que se creó la Tierra y se colocaron seres con habilidades superhumanas? ¿Cuál es el motivo por el que se creó la Tierra? Hay una respuesta. Y se colocaron seres con habilidades, wow, ¿no? Superhumanas. Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo responder en poco tiempo. A ver, todos los planetas se crean como manifestación de la creación. Los planetas, los soles, forman parte de eso que es manifestado por la Gran Madre, el Gran Espíritu, el Ser Supremo, para pues ese universo material con todas sus dimensiones. Pues, ¿por qué? Porque forman parte de los espacios para que las almas puedan experimentar en el universo material. Estamos hablando solamente del universo material, porque en el universo astral también está lleno de planetas y de soles, lleno, mucho más lleno porque es mucho más amplio el universo. Uy, perdón, me entró una llamada. Mucho más amplio el universo astral que el plano físico. ¿Ok? Claro. Entonces, ahora, si nos quedamos en el universo físico, todos los soles son conciencias. El planeta Tierra, igual que todos los demás planetas, son conciencias planetarias, igual que los soles son conciencias solares. Eso significa que hay un ser que tiene una conciencia tan, tan evolucionada que en vez de tener un cuerpo físico como un ser humano, tiene un cuerpo físico como un sol o un planeta. Las conciencias planetarias, por lo tanto, a través de digamos, ese cuerpo físico que llamamos planeta, evolucionan a través de ciclos solares, planetarios, etcétera. Cada planeta, como tiene una conciencia, vamos a decir, programa, por ponerlo con una palabra fácil, para un tipo de experiencia o manifestación de almas. Entonces, no todos los planetas tienen la misma configuración. Entonces, hay planetas más con una energía más masculina y hay planetas con una energía más femenina.
¿ok? Eso es, Sí. digamos, unas disposiciones del primer creador, de la gran madre, del gran espíritu, como cada quien le quiera llamar, de la conciencia universal. Es decir, hay un orden y hay una, vamos a decir, un plan divino. El planeta Tierra como tal tiene una configuración muy particular a nivel energético y a nivel de núcleo, porque tienes en su núcleo una especie, vamos a decir, de sol interno, que está allí colocado porque este planeta estaba dispuesto o destinado a ser el hogar de una raza humana original. Es decir, así como en la constelación de Lira hace eones se sembró una primera raza humana en este universo y duró allí muchísimos, muchísimos miles de años hasta que fueron atacados. Esa constelación, la constelación fue atacada por los dracorreptiles y otras razas regresivas que no les gustaba para nada la presencia de el ser humano como raza en el universo. Como raza Entonces, perfecta. digamos que sí, ¿por qué? Porque el ser humano tiene una característica que es creado no por evolución, sino por manifestación directa de los yo creacionales fractales de la fuente primera que deseaban manifestar un cuerpo físico con una biología la más exacto, perfecta posible para experimentar la materia de forma absolutamente plena. Entonces tenía que ser una biología, por como te digo, de estas características. ¿Para qué? Para que hubiese una, una manifestación plena del espíritu directamente allí. Es distinto cuando, por ejemplo, un animal, es decir, una raza, cualquier animal que existe en la creación, pasa por un periodo evolutivo, X cantidades de cientos de miles de años, en un planeta, por ejemplo, y poco a poco va pasando por los diferentes estadios de evolución hasta ir generando la posibilidad de que esa alma grupal, animal, se vaya individualizando y a partir de esa individualización, la gran madre, el gran espíritu, el ser supremo, es como que si le otorga, digamos, la chispa de ese libre albedrío a esa alma que pasa entonces a evolucionar individualmente y entonces ahí hay un camino, pero te das cuenta que no es el mismo de lo que yo te estoy hablando en este momento con respecto a la raza humana. Entonces, yo estoy diciendo que la raza humana sea la única con estas características, pero en efecto la raza humana tiene estas características. El planeta Tierra entonces es un planeta que fue destinado a ser hogar de raza humana original y además a ser un planeta que estaba abierto o está abierto a la visita de muchas razas que deseaban justamente utilizarlo como una biblioteca viviente. Eso quiere decir que es como un planeta que rebosa vida, que manifiesta vida de una forma muy rápida y natural por sus particularidades energéticas, vamos a llamarlas así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas razas han venido al planeta Tierra, han realizado hibridación y esas semillitas que han sembrado se las han llevado a otros planetas. Entonces, bueno, es Es un largo el montón. tema. Podría quedarme aquí con esa pregunta de 10 años, pero yo creo que con esto la persona puede tener Dos algo de preguntas respuesta. juntas te hago ahora. Sí, está bien, está perfecta la respuesta. Dos preguntas juntas te hago. La Tierra es un laboratorio experimental y la segunda, las almas son todas iguales, son de distinto tipo, algunas son regresivas, hay personas que no tienen alma, todo ese tema. Ok, La Tierra es un laboratorio la experimental, Tierra. ¿sí Ok, o no?
¿Sí o no? La respuesta justamente no es sí o no, porque nuevamente, la Tierra ha vivido durante millones de años etapas evolutivas, ciclos evolutivos. Entonces nosotros no podemos decir que el ciclo actual terrestre del ser humano de la superficie, que estamos metidos en una matrix, define al planeta Tierra y define el hecho de que seamos un experimento. Entonces, es cierto que en este momento está siendo utilizado, o estuvo siendo utilizado por razas regresivas desde hace 13.500 años hasta el sol de hoy, ha estado siendo utilizado como un laboratorio de hibridación que en una gran cantidad de casos son hibridaciones que están fuera del orden divino. ¿Eso qué significa? Que no cumplen con las leyes de la genética o de la hibridación o de estos mezclas genéticas de la creación. ¿Por qué? Porque tú no puedes eh, crear, o sea, hacer eso como en un laboratorio, juntar una genética con otra, con un fin que no esté, que no tenga los cuatro pilares de las leyes creacionales allí presentes. Es decir, que no se haga desde el amor para el amor, desde la armonía para la armonía, con libertad para la libertad y con paz, desde la paz. Si eso no está presente allí, en eso que estás haciendo, eso no está en orden divino. Eso es lo que se ha estado haciendo en este planeta. Entonces, en este momento sí podríamos decir eso, pero no en la época de Lemuria, de las, digamos, esas primeras etapas. Es cierto que tanto las varias Lemurias y las varias Atlántidas terminaron por corromperse y también hubo momentos en los que se hicieron hibridaciones fuera del orden divino. Pero en principio, nuevamente, en principio, es un planeta que estaba abierto y está abierto a lo que es la vida y la evolución y la posibilidad de que razas puedan hibridarse, ¿okay?, aquí en este planeta y generar unas mejoras. Eso es posible. Pero por eso te digo que no se puede generalizar, no es sí ni es no, Pero, depende del o momento. sea, yo creo que la pregunta iba enfocada para este lado. Por ejemplo, ¿somos un laboratorio, una granja donde nos prueban a ver cómo reaccionamos? Yo creo que sí. Por ejemplo, la pandemia fue un ensayo. A ver qué hace la gente con la pandemia. Le decimos que no salgan, no salen. Le decimos que se vacunen, se vacuna. Le decimos que usen el coso, le usan el barbijo, ¿entendés? O sea, van viendo cómo manejar a la masa y cómo la masa responde. Entonces, después deben observar a los que no hicieron caso, porque bueno, esto es re fácil, ya está, son, qué sé yo, no sé, somos 8.000 millones de personas, 7.000,5 millones hicieron caso. Ahora vamos a enfocarnos a estos no son los rebeldes, tenemos que engancharlos a estos, así que a estos le ponemos un chip, porque estos tienen plata, porque estos tienen plata en el banco, porque estos no sé qué, entonces a estos les meto un chip y a estos los meto, ya los conquisto definitivo y ya tengo a toda la humanidad controlada. ¿Vos crees que eso está pasando, que todavía siguen controlando? Porque hay dos pensamientos. Uno que se acabó el control porque realmente perdieron la guerra, hay uno que dice eso, y hay otro que dice que no, que están mejor que nunca ahora, porque ahora con la tecnología y con todo están que no pueden parar. ¿Vos qué opinás? Ok, desde ese punto de vista, en este momento, definitivamente estamos siendo permanentemente bombardeados con tecnología y con todo eso que tú acabas de mencionar. Eso es así en este momento. Somos una granja, sí, ahorita, pero, ok, el asunto es que de esos 8.000 millones, como bien dijiste, hay un altísimo porcentaje, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, cuál Sí. era la naturaleza de las almas con las que nosotros convivimos en este momento en este planeta. Entonces, si el 30%, y siendo generosos, de todos estos cuerpos humanos que pululan en la Tierra son seres humanos reales,
y tienen almas reales humanas, a esos, digamos que evidentemente los pueden manipular, porque nos pueden manipular, ¿por qué? Porque si un ser humano no utiliza su libre albedrío para conectar con su propio espíritu y queda atrapado por esa matriz, por el mundo material, pues será muy fácil de manipular. Pero una persona que ha hecho su trabajo interno y que verdaderamente está haciendo esa búsqueda interna, esa búsqueda de la conexión del alma, etcétera, pues ya no es tan fácil de manipular, evidentemente. Eso, digamos, con respecto a este sector, porque el otro 70% que son o eh, portales orgánicos que tienen una programación mental impuesta por la Matrix y no tienen allí un espíritu luz presente, ahí no hay nada que hacer. Ahí no se van a salir de ningún lado porque no tienen el cómo ni el para qué salirse, porque no son almas en evolución. Eso simplemente es así. Son unos cuerpos energéticos, emocionales, mentales muy básicos que han sido programados por la Matrix a nivel justamente de su cuerpo emocional y mental, energético, todo. Y tenemos también un gran sector de almas de muy baja frecuencia que perdieron la conexión con su espíritu también hace rato y que en el planeta Tierra tenían la oportunidad de reconectar nuevamente con su espíritu y no la aprovecharon. Estos están absolutamente entregados a buscar el poder y a continuar manipulando a las masas y a buscando evidentemente atrapar a las almas reales humanas. Ahora, con la paulatina, pero acelerada ya, elevación de la frecuencia de este planeta, porque lo estamos viendo con los flashes, las oleadas del sol que van subiendo la resonancia Schumann. O sea, ya es algo que podemos medir. Eso está ocurriendo. Eso está generando una desesperación en estos seres porque saben que se aproxima el momento en el cual la Tierra como tal cambia la frecuencia y ellos no pueden sostenerse ya allí. Es decir, no se pueden sostener físicamente en una Tierra que cambió la frecuencia porque sus almas no tienen la frecuencia adecuada como para acompañar la Tierra. Entonces simplemente desencarnan o se enferman o colapsan o lo que tú quieras. Entonces ya los dracorreptiles grises de Orión regresivos, voy a decir en su gran mayoría, porque yo no voy a decir que es el 100%, pero en su gran mayoría fueron evacuados ya del planeta. Entonces los que quedan son estas almas oscuras que eligieron hacer equipo con estas razas regresivas durante mucho, 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 mucho tiempo y que ahorita están huérfanos de estos jefes y están buscando valerse por sí mismos y seguir haciendo el mal, siempre y cuando nosotros caigamos en su trampa, porque si no caemos en su trampa no lo van a poder hacer. Sí, qué difícil, ¿no? Toda esa parte, porque es la más difícil de todo lo que practicamos nosotras, ¿no? Porque vemos que se mantienen en el tiempo los malos, entre comillas, ¿viste? En los gobiernos, asusando a los pueblos, tremendo. Bueno, ¿por qué se le abrieron las puertas a esas energías de baja frecuencia perjudicando la Tierra? ¿Eso fue parte del plan? O sea, cuando se crea la Tierra, después, ¿por qué le abrieron las puertas? Es porque ellos ganan la guerra de Orión, ellos ganan la guerra, porque los draconianos y los reptiles ganan la guerra a los de Lira y Vega, y entonces para sacárselos de encima y que se dejen de molestar y de hacer guerras galácticas, le regalan la Tierra, porque ellos son los dueños de la Tierra, esa es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, digamos, esa es una perspectiva que es válida. ¿Ok? A ver, lo primero que, digamos, tendríamos que buscar hacer lo posible por mirar lo que vendría a ser el universo desde una perspectiva que no fuese la de la 3D, en donde todo lo vemos malo y bueno, Sí. todo lo etiquetamos. Entonces tendríamos que pasar a otra perspectiva que es complejo porque sencillamente vivimos aquí y tenemos Ujú. nuestro cerebrito aquí, pero nuestra conciencia no está atrapada. Entonces podemos ampliar nuestra mente y empezar a pensar
desde nuestra conciencia cómo funciona este universo y estas leyes universales. Entonces, hay una ley básica, que es ley de causa y efecto. Y hay otra ley, que es la ley del libre albedrío. Y aparte de esas dos leyes está el hecho de que en el universo existen toda una cantidad de fuerzas o energías que ahí en el universo las vemos como expansión y compactación. Eso vendría a ser una. Entonces tú Gravitacional dices, y bueno, antigravitacional, sí. claro, pero ¿eso es bueno o malo? No. Ok. Pero si tú, nuevamente, si tú de repente expandes y das, eso es bueno, sí, hasta un punto. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estás dando, también te desequilibras. Y si todo el tiempo estás hacia adentro, recibiendo, también estás en modo servicio a ti mismo. Entonces empezamos a ver cómo esas energías y esas fuerzas se manifiestan en las experiencias de las almas que tienen cuerpos biológicos. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, hubo unas guerras en donde participamos todas las razas. Fueron unas guerras enormes, larguísimas, que hoy en día estamos experimentando en alguna medida. Es decir, los dracorreptiles pueden haber sido expulsados de la Tierra, pero no del universo. Los grises de Orión fueron expulsados de la Tierra, pero no del sistema de Orión, en donde ellos son todavía ahí fuertes. Entonces, no nos hagamos ilusiones de que fuera del planeta Tierra todo es color de rosa, porque eso es falso. Ahora, en el momento en que ocurre esta situación, hay seres ya en la Tierra y ya han habido problemas en el planeta Tierra. Hubo varias Atlántidas, varias Lemurias, y todas las Atlántidas terminaron colapsando por corrupción, por situaciones de corrupción de sus líderes. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de que ya había corrupción y que ya estaban ocurriendo problemas, pues los administradores que tenían bajo su custodia los portales a través de los cuales ingresaban las oleadas de almas a este planeta, pues estaban corrompidos y contaminados psíquicamente por energías del bajo astral, vamos a llamarlo así. Pues bueno, ahí entonces ellos le abrieron la puerta. Y después entonces resulta, y esta es la información que yo tengo, se coloca la tecnología ahí en la Luna hace 13.500 años. Anterior a eso se había firmado el Tratado de No Intervención, y los andromedanos de la galaxia de Andrómeda, no de la constelación de Andrómeda, los de la constelación son seres humanos. Los de la galaxia de Andrómeda, ya hay unos cuantos seres que venían de haber tenido una mega guerra contra los dracorreptiles. Y estos andromedanos de la galaxia de Andrómeda, los andronovers, se les llama así, tenían una función, digamos, de liderazgo dentro de lo que vendría a ser la Federación Galáctica de ese momento, que no es la misma que hay hoy en día, era otro grupo. Esa, en ese momento, llegó a un acuerdo justamente con los dracorreptiles para evitar que ocurrieran situaciones otra vez en su galaxia, es decir, llegaron a acuerdos de intercambio y sí, la Tierra viene a ser parte de ese acuerdo, es decir, ¿sabes qué? Sí, quédate allí, vamos a dejarla aquí a los seres, pero también estas almas vinieron de estas guerras, se vinieron a la Tierra, al astral de la Tierra, a ocultarse. Entonces teníamos un problema ya aquí, más lo de la Atlántida, más las guerras atómicas que ocurrieron y que devastaron y dañaron a la genética de varias civilizaciones antes del diluvio, antes. Entonces, claro, uno no puede decir fue una cosa y fue una persona la que hizo el acuerdo, no, fueron un conjunto de situaciones que generaron que se activara esa tecnología en la Luna, se amplificara la barrera de frecuencia y termináramos una cantidad de almas atrapadas aquí en el planeta durante un ciclo. Entonces tú dices,
ay, qué horrible, un ciclo, sí, pero es que desde afuera, estos 13.500 años no son 13.500 años, pueden ser 500 años, son Una muchos pregunta, menos. Natacha, ¿la luna es de draconiano? Hoy no, no, hoy en día no. Pero originalmente fue armada por los draconianos y los reptiles. No, no, es una nave biosfera que según la información que yo tengo es una nave biosfera andromedana que ya no funcionaba y la colocaron, andromedana de la galaxia Andrómeda, que la colocaron justamente allí como un lugar de vigilancia y un lugar también de eh, como de aterrizaje, o sea, aterrizas ahí, vas como un puesto, como un puerto galáctico, digámoslo así. Y entonces fue colocada exactamente en ese lugar, fue atraída allí. ¿Por qué? Porque antes de esa luna hubo otras lunas que fueron destruidas en las guerras. Y eventualmente estuvimos un tiempo sin luna y después pusieron esta luna allí con las características que evidentemente no son, que son artificiales. El hecho de que tenga el mismo tamañito desde la Tierra, justamente ocurren los eclipses solares, ya eso no es normal. Que solamente gire y que veamos una cara, oye, eso tampoco es normal. Que tenga ese tamaño tampoco es normal, porque la Tierra no tiene tamaño suficiente para atrapar una luna de ese tamaño. Entonces las lunas que había antes eran más pequeñas. A ver, entonces es una nave biosfera, es decir, es una estructura metálica que está recubierta con eso que vemos, ese polvo o lo que sea. Y bueno, ya actualmente la tecnología que se colocó allí ya está en manos de los, digamos, razas benevolentes, vamos a llamarlo así. Están esperando paulatinamente para ir apagando lo que ya queda allí, que es lo que sostiene este holograma de la Matrix, o esta frecuencia muy densa que llamamos hoy en día 3D. Están en eso. Según mi información, en el 2033 ya, Ya cae la luna, caen los velos. caen los velos en el 2033, falta un montón, por Dios, que caigan pronto, mucho más rápido. Bueno, escuchame una Ojalá. cosa, otra pregunta importante que te quiero hacer. Cuando le dan, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Cuando le dan la tierra a los reptiles, que son los que ganan esa batalla, ahí es donde vienen los dinosaurios, ¿verdad? Para explicarle a la gente de lo que estamos hablando, porque si no, no se entiende cómo hubieron dinosaurios acá en la Tierra. ¿Y qué pasó cuando cae el meteorito y se salvan algunos y persisten aún hoy, ¿no? Es que fíjate, la época, sí, es que esta historia es un poquito más larga para poderla explicar. No la voy a explicar completa. Sí, yo dedico 2 clases completas de casi 2 horas cada una para explicar eso que me acabas de preguntar. Y explico entonces cómo fueron sembrados la raza reptil en el planeta Tierra hace X millones y cómo esa raza sencillamente tenía un periodo de tiempo en el cual iba a desarrollarse y ya no tenía por qué desarrollarse más allá de ese tiempo. Pero en este planeta hay raza hormiga, hay raza reptil, hay raza aviar, o sea, hay muchas razas que han sido sembradas en este planeta, tuvieron su periodo de tiempo y fueron, y ya se les acabó. Entonces, Y no raza es, felina, gracias a Dios que mandaron la raza felina, es lo máximo. sí, Qué totalmente, alegría pero la bueno, raza como, felina, es lo mejor que llegó sí, a la Tierra. claro, pero la raza felina no es del planeta Tierra. No, no, por eso. Menos mal que llegó la raza felina a la Tierra, gracias a Dios, que es lo máximo que hay para mí en la Tierra. Los Urma, Ah, ¿verdad? claro, pero sí, claro, pero la raza felina, una cosa son los animales, que son mamíferos, raza feliz, y otra cosa son los urmas. Los urmas es una raza que se desarrolló no en la Tierra, no es una raza de la Tierra, es una No, raza desarrollada y su origen no es el planeta Tierra, es otro lugar en el universo. no, no, ya sé, no Que, sé dónde, que pero hoy en, claro, que hoy en día son nuestros aliados. ¿Por qué? Porque también fueron atacados en su momento y ayudaron, sobre todo en el sector de Pléyades, a liberar Pléyades de la guerra que también hubo allí por el ataque de los dracorreptiles. Es decir, los Urmas han estado de aliados de la raza humana desde esa época de Pléyades y hoy en día son
nuevamente, grandes aliados para la liberación de tierra, pero no son originales del No, no planeta son de Tierra, la lo que Tierra, quería. no. Me hubiera Sí, encantado que fueran de acá, pero no. sí, pero no. Bueno, Mira, Sil, sí. Ah, mira, tus mira, preguntas. mis Vamos con las preguntas, tuyas. Sí, las nos quedan tuyas. 10 minutos. Sí, sí. Vamos. Bueno, ajá, humanidad después del 2033, ¿qué va a pasar? Bueno, es la humanidad después del 2033 ya sería una humanidad despierta, digamos, en el sentido de que se dio cuenta de que todo esto era una Matrix y ya es como que se cayeran los velos y cayera el telón de el show de Truman, igualito. Es decir, vamos a empezar a ver las naves, a ver a los seres, a percibir las cosas de una forma transparente. Entonces, bueno, esa es la humanidad, Porque se va a es ver, una humanidad. porque va a haber acabado el control, ¿verdad? Por eso vamos a ver todo. En principio, sí, eso no quiere decir que para ese momento ya todos los, digamos, toda la maldad esté fuera del planeta. No. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que eligen el servicio a sí mismos. Entonces, yo no puedo decir que en ese momento van a ser, que la Tierra va a estar toda llena de puros angelitos, no. Va a estar llena de seres humanos con libre albedrío, libres de una matrix y capaces de forjar y de manifestar una realidad finalmente en libertad. Y tendremos el gran reto de hacernos responsables de nuestras decisiones y de con qué nos vamos a alinear. Si con el orden divino, con el amor, la armonía, la paz y la libertad, o con qué. Esa es la etapa que viene. Y acá No es pregunta que, Barbie, perdón, porque tiene que ver con ay, esto, dice, ¿se va a dejar de reencarnar en el 2033? a ver, se va a dejar de reencarnar dentro de la matrix de control porque ya el astral va a estar fuera, digamos, toda esta estructura que Liberado. mantenía a las almas en la rueda de samsara. La respuesta es sí. Ahora, la reencarnación es natural en el universo. Vivir en un cuerpo físico durante X tiempo, en una raza, y llegar a un momento en donde ya tú dices, mira, con este cuerpo físico, con esta personalidad, en este planeta ya no tengo más nada que aprender, ya no necesito nada. No quiero Ok, volver. en ese momento entonces tú regresas al entrevidas y vuelves, pero no tienes que volver a la misma raza, puedes ir a otro lado. Entonces, a ver, Quisiera ser de otra raza directamente, de otra cosa, ok. nada, un Urma. Quiero ser un Urma, no sé, otra Por cosa. eso, entonces, a ver, reencarnación en ese sentido sí, pero rueda de samsara no. Mi ley es Urma. Me preguntó una persona, ¿qué sabes si mi ley es Urma? Mira, no me consta, no lo sé, y rapidito, ser una semilla estelar, ponte tú que en efecto pudiera ser. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Ponte tú. Eso no significa que vaya a hacer las cosas bien, perfectas, amorosas y esté totalmente despierto y esté clarísimo en el estado profundo, en los Illuminatis, en el cabal y es todo este cuento. No, eso no significa eso. Eso lo único que significa es que está en inmersión, porque hay un porcentaje de semillas estelares que nunca despierta, que caen drogas, que caen cantidades de tentaciones de la Matrix, del mundo material, y que sencillamente, eventualmente se despertarán en su pod de inmersión, pero no realmente realizaron la misión a la cual estaban destinados o la que realmente tenían que hacer. Claro, eso Entonces, nunca se me ocurrió, pero tiene lógica que haya semillas estelares que no llevan a cabo su misión. ¿Cómo no? Claro, exacto, entonces yo no claro sé que si sí. este señor va a Claro. ser o no va a ser, entonces no tiene libre albedrío. Ujú, Su yo creacional en la tierra tiene libre albedrío para ujú. alinearse o no en el servicio a sí mismo o en el servicio a los demás o para tomar decisiones con respecto a todo lo que hemos hablado. Mm. Esa es la realidad. Nos encantaría que ¿Para qué son? fuera, pero no sabemos. Exacto. ¿Para qué son útiles los viajes astrales conscientes? Rapidito. Es, eh, uno, tomas conciencia de tu multidimensionalidad, le pierdes completamente el miedo a la muerte y comprendes que el estar encarnados en un cuerpo físico viene en combo con hacer viajes astrales conscientes.
La gente cree que eso es algo excepcional y resulta que lo normal es eso. Si en vez de estar en la Tierra estuviéramos en Pléyades y nos acostamos a dormir, inmediatamente pasamos nuestra conciencia al plano astral, al cuerpo astral, y hacemos de todo en ese cuerpo astral. Tenemos nuestros propios guías que están en otras dimensiones, más allá de la que estemos allí en ese lugar. Entonces lo normal es una comunicación con los otros planos a través del cuerpo astral. Entonces, son muy útiles. ¿Quieres saber más? Haz el curso. Es que no, ahí dedico varias clases a este tema de viajes astrales. Diferencia entre vidas pasadas y realidades paralelas. Las vidas pasadas ya pasaron. En esta tierra, la realidad es que hay una linealidad con respecto a las vidas pasadas. Entonces, si ya yo tuve una vida anterior a esta, esa es pasada. Esa fue una vida pasada, de acuerdo a mi perspectiva, es pasada. Entonces, una vida ya paralela, realidades paralelas, vendrían a ser líneas, vidas simultáneas. Entonces, esa es la diferencia. Matrix impone karmas. La Matrix impone karmas. La meditación de liberación de implantes puede ayudar a eliminarlos. Ok. ¿Qué es lo que ayuda la meditación de liberación de implantes y contratos limitantes? Nos ayuda a tomar conciencia con nuestro nivel de conciencia actual de aquellos contratos que están, que de pronto firmamos y que no hemos anulado por ignorancia, y que los hicimos con otro nivel de conciencia, en otra vida, de pronto en una vida pasada. Entonces tomas conciencia de eso y los anulas. Y dices, ¿sabes qué? No más. Entonces, eso evidentemente ayuda a la meditación de liberación de implantes y contratos limitantes. El tema del karma, es cierto que existe la ley de causa y efecto, pero el concepto de karma ha sido totalmente distorsionado. Entonces nosotros, si tuvimos, por ejemplo, en la planificación de vidas dentro del plano astral, porque no llegamos a la entrevidas original, nosotros tuvimos una vida que éramos muy religiosos y en esa religiosidad nos divorciamos y sentimos que nos morimos en pecado porque nos divorciamos. Llegas al astral y te sientes en pecado y tú dices, yo tengo que pagar esta culpa, este pecado, porque yo soy pecador. Ok, listo. Entonces te planificas una vida en la cual hay toda una cantidad de experiencias en donde te lleven a ese lidiar con esa culpa. Si tú en esta vida llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Basta del tema religioso, no más miedo, culpa, vergüenza, etcétera. Me quiero liberar de esas creencias limitantes. La meditación de liberación de implantes te puede ayudar también en eso, porque los implantes son programas. Entonces tú vas a justamente liberarte de esos programas que te han mantenido ligado a una vida en sufrimiento o desde la culpa o desde el miedo a partir de esas creencias que tú tenías con otro nivel de conciencia. Para Creo que ya listo. finalizar, para finalizar, Ajá. contanos un poco de tu curso, yo también cuento del mío de mañana, que es mañana, pero hay tiempo para anotarse un día, y entonces contanos vos de tu curso, qué es lo que hablan, cuándo es y cómo hace para comunicarse con vos. Bueno, primero todos estos temas y muchísimos más completamente organizados en 24 clases teóricas ya grabadas, más 10 clases interactivas en donde vamos a estar, así como me acaban de ver, respondiendo pregunta tras pregunta a todos los participantes. Todas las preguntas se responden tanto verbalmente y si quedan pendientes después de las 3 horas de cada clase interactiva, las respondo por escrito. Es decir, me dedico durante ese mes y medio a esto. Hay material complementario para todos los temas de todas las clases, para que cada persona decida en qué quiere profundizar y no me crea nada de lo que yo estoy diciendo, sino que se tome el tiempo de buscar la fuente, porque yo entrego todo, y decida si lo que yo estoy diciendo es una locura o no. Entonces, ese curso, en esas características, sí, la última vez que lo voy a dar, después de 14 años entregándolo, es esta cohorte 28, que empieza el día 4 de julio.
¿Por no qué? voy a darlo más con ese formato porque ha crecido tanto, tanto, tanto que sencillamente toca reformularlo, reorganizarlo y separarlo en diferentes módulos que los voy a dar en diferentes tiempos. Pero si ustedes quieren el regalo de un curso que no ha cambiado el precio en varios años, y tú sabes muy bien que es un precio súper, súper bajo para lo que yo entrego, la gente se asusta y dirá, cuyo, pero ¿cuánto cuesta ese curso? Escríbeme para que te tengas la sorpresa de decir, wow, y yo no lo había hecho. Ok, bueno, aprovecha porque esta es la última vez que lo voy a dar en esta estructura. Así que quedan ya pocos cupos. Escríbeme de una vez, no esperas último momento. Empieza el 4 de julio, natachaenriquez@gmail.com o @viajes de Nacho. Así que Muy bien. Y yo anda tú mañana con tu dicto curso. un taller de Sana tu niño interior, donde transformamos los traumas de la niñez, que pudo haber sido abandono, abuso, rechazo, bullying. Utilizamos biohacking, lo transformamos, lo extirpamos de la mente con biohacking, lo reemplazamos y después hacemos un trabajo chamánico de recapitulación, no sé si conoces, y después hacemos finalmente una meditación de aceptación del nuevo yo, ¿no? Porque ahora después de eso hay que salir con el nuevo yo, con el yo, y conectados con el yo superior. Así que, y ya no con el yo de supervivencia. Así que es muy groso y hay una promoción por 20.000 pesos, que no es nada, menos de una pizza es el Ah, precio, para que imagínate. tengas una idea. Así que la verdad que para que todo el mundo lo haga, porque yo también lo doy una sola vez este año y después ya no lo doy, porque me lleva mucha energía, ¿viste? No planearlo, sino darlo. En el momento que lo doy, pongo todo y quedo agotado unos días. Así que bueno, Natacha, como siempre, un gusto. Te voy a seguir llamando si seguimos charlando. ¿Te parece bien? Claro que sí. Oye, bueno, este live estuvo, o sea, eso fue como que si metieran yo creo que este live no se pueden ver en un 1.5 ni 2. Se lo van a tener que ver a velocidad normal, porque esto fue demasiada información en una hora. Por favor, las personas que escucharon este live, apóyenos, no a nosotras, a la humanidad, en que esta información llegue a más personas, que más personas se enteren de estos temas, que no les dé miedo esa parálisis de sueño, que entiendan el tema de la sombra, esto que está diciendo Sil, esta oportunidad de ver mañana el curso. Entonces, compártalo hoy, de una vez, a sus familiares, a sus seres queridos. Gracias, Sil, gracias a todos los que se contactaron y bueno, respondimos todas las preguntas, Muy creo. bien. Gracias a Yeah. todos por haber participado. Muchas gracias, Natacha. Que estés Gracias. bien. Te quiero. Un beso Igual, enorme. chao, chao. Chao, mi amor.